¿Qué, Rubén? Ya vuelve, mañana vuelve. Nunca lo vieron. Decimos siempre, más puros, más sinceros que puros. ¿Qué, Rubén? Oh, ¿cómo cuesta dormir? ¿Por qué no se lleva a todos estos represores? Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? 8 minutos han pasado de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos hasta las 10, lo estaremos haciendo en colaboración, representando a Roberto Caballero, que ya está volviendo, se ha tomado unas vacaciones producto de su aniversario, exactamente, una especie de luna de miel 25 años después. Y entonces lo hemos suplido aquí, un poco con Nico, un poco nosotros. Aquí estamos para seguir haciéndolo en este día feriado. Espero que ustedes estén del otro lado. Sé que están porque venía escuchando el programa de Nico y ustedes tuvieron gran participación en un día que no es cualquiera, porque bueno, 20 años no se cumplen todos los días y esta radio tiene 20 años al aire y eso es muy importante. El modo de encontrarnos, el modo de compartir comunicación en un contexto completamente de campo minado en la comunicación es clave, ¿sí? Es muy importante. Uno encuentra por todos lados, en el concierto mediático, pero ahora también con la aparición de las redes sociales, que cada vez el poder busca obturar más nuestros debates, nuestras discusiones, el acercamiento a realidades que son completamente ocultadas, ¿sí?, por quienes detentan el poder. La mayoría, la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría de los medios de comunicación de la Argentina y también el manejo de las redes sociales lo tiene la derecha. Es así, es definitivamente así. ¿Por qué? Porque defienden los intereses corporativos de unos pocos. Y las grandes mayorías, ya que hablamos de esto, tienen muy poco acceso a esa información, a esos debates, a discusiones que son menos amañadas que las que habitualmente se dan en estos medios de comunicación que describo. Entonces es muy difícil, es muy complicado porque se producen todo el tiempo debates falsos, la defensa de algunas posiciones que muchas veces son contrarias a los intereses del que las defiende, no porque sea sonso de ninguna manera, sino porque están todo el tiempo bombardeándote y no te dicen exactamente, porque no hay honestidad intelectual, porque no hay honestidad directamente, no solo intelectual, sino de ningún tipo. ¿Qué están defendiendo? ¿Qué intereses están defendiendo? Vos te parás y agarras y decís, miren, yo soy de derecha, a mí me gusta la guita, a mí me gusta que los poderosos sean los que tienen más derechos y las mayorías sean los que tienen menos derechos. Bueno, empezamos a discutir, a partir de eso empezamos a discutir. Pero cuando todo lo que se da es una discusión completamente, insisto, amañada, tramposa, chicanera, bueno, lo que sucede es la discusión pública que estamos teniendo en la Argentina. Completamente viciada, estúpida por momentos, muy tramposa por otros. Bueno, eso es lo que nos sucede. Por eso el aporte de la Radio de las Madres en estos 20 años es clave, es fundamental, es importantísimo. Ustedes lo saben. Tiene que ver con abrazarse, pero también tiene que ver con decir la verdad. Básicamente con eso, nada más ni nada menos. La verdad relativa, sí, claro, la verdad relativa, pero sin ocultamientos. ¿Por qué defendemos lo que defendemos? Por esto. Ustedes lo saben, qué piensa cada uno de nosotros y por qué lo decimos. Y está en consonancia con lo que piensan ustedes. Pero no es solo eso, porque cuando tenemos debates también es interesante, porque son debates honestos, ¿sí?, en relación con los temas. No estamos ocultando, hay internas, hay algo en lo que no estamos de acuerdo, lo discutimos, pero el debate es un debate honesto. Bueno, eso es el aporte, a mi juicio, fundamental. Supongo que para ustedes también, porque están del otro lado y acompañan momento a momento y de modo creciente, además, a la Radio de las Madres. Por eso hay que celebrar
estos 20 años. Es muy importante lo que aquí ha sucedido, son muy importantes las voces que acá se escuchan, porque no se escuchan casi en ningún otro lugar, es muy importante el trabajo de las madres en general, son las que han convertido a esta democracia en lo que es, ¿sí? Si hay una democracia frondosa en la Argentina, eso está directamente relacionado con los organismos de derechos humanos, porque las políticas de memoria, verdad y justicia son las que han hecho que la Argentina tenga una democracia, insisto, que por momentos ha sido frondosa. Hoy no lo es tanto, justamente, y si vos mirás, lo que pasa habitualmente es que los que han generado una democracia de baja intensidad, de baja calidad, son los mismos que están en contra de las madres. Es bastante evidente eso, y de las políticas de derechos humanos en general, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que seguir, no solo celebrando, porque se han logrado 20 años, sino también defendiendo este tipo de comunicación. Las 8:13, es momento de saludar a mi compañera de cada mañana, a esa flor en el fango. Ha triunfado en los medios habituales y ahora también triunfa en el streaming, con lo que eso cuesta. Es Flor Ibáñez. Hola, Florcita. Hola, querido Marcos, bienvenido, trabajador Marcos. Hay que hacer el podio acá también, de los más trabajadores. Y está Nico, creo que Nico Marquitos por ganarse el de oro este año, Bueno, un beso, y Silvio Soler ni hablar. Lo bueno es que en eso no competimos, todo le damos para adelante. Exactamente, así es, Marcos. Bueno, te cuento, Buenos Aires con 18 grados, 1/10 en este momento. Vos decías, bastante desolada la mañana, ¿viste? Sí, ¿no? Vacía la calle. Vacía la calle, el solcito atravesando los jacarandás que están divinos, aprovechenlo porque en noviembre se van. Y también, bueno, toda la arboleda, ¿no? Que está a pleno en esta época. Los jazmines, ¿viste? Qué lindo. Qué bonito, hay que conectar con eso. Yo sé que mucha audiencia por ahí ya tiene ganas hoy de escribirnos mensajes, y si tienen ganas, envíennos sus pequeñas fotos, porque muchos, aunque tengan balcón, tienen su maceta, tienen sus cosas de feriado. Cuéntenos en qué anda esa casa, que andan pululando por ahí, regando su planta, su flor, esa cosa. Queremos ver en qué andan, espiar un poco la vida de nuestros oyentes. Así que 18:01 en este momento, el cielo está ligeramente nublado, humedad 70%, la presión 1014 hectopascales, viento del norte a 15 kilómetros, la visibilidad normal, y hoy será un día a pleno sol, con 26 grados de máxima. Ya empezamos el periodo sagitariano. ¿Cuándo es tu cumple, Nico? ¿2 de diciembre? 11, el día del tango, ¿no? El día del tango es por ahí. Bueno, muy bien, falta poco. Bueno, 29 se esperan para mañana, martes, y toda la semana por ahora con sol, así que a disfrutar. Marcos, te cuento cuál es el sorteo de este día. Por favor. Tenemos hoy, atención, de la LEF, gentileza siempre, va a ser entregado a domicilio a ganador o ganadora, Peronismo y Revolución, de John William Cook. Un librazo, mirá, John William Cook, Peronismo y Revolución. Así que aquellos que quieren participar, simplemente nos escriben al 11 32 000 530, 11 32 000 530. Gracias siempre a Nutrión Vita, que participa por el voucher, y tenemos también que agradecer al Café Bantú, porque está siempre acompañando el desayuno y las meriendas y todo el día, porque el cafecito está todo el día presente en la vida de los argentinos. Dicho esto, todo tuyo, Marquitos. Muy bien, y nos metemos directamente con esto que decíamos, ¿no? La importancia de estos 20 años de esta radio tiene que ver con dar debates, dar voz y plantear además alertas acerca de lo que la gran, inmensa mayoría de los medios de comunicación no plantean o te lo cuentan cambiado, justamente. Hay en la Argentina una democracia completamente interdicta por un poder económico y un poder mediático que le termina dando órdenes al Poder Judicial. Esto es lo que termina pasando. Entonces, todo el tiempo se genera impunidad para los que favorecen a ese poder económico, y también persecución a los que han tocado alguno de los intereses de esos poderes reales de la Argentina. El caso de Julio De Vido es un caso bastante obvio en este sentido. Obvio cuando lo ves bajo esta lupa, ¿no? Casi buena parte de, insisto, el concierto mediático te cuenta la historia cambiada.
Y no solo se trata, obviamente, de una persecución y una condena que es tremendamente injusta y que además, según sus abogados dicen, tiene visos de ilegal, sino que además hay crueldad en esa misma persecución. Conocimos hace unos días a través de un posteo, pero lo que decía Alessandra Minichelli, que es abogada y compañera de Julio De Vido, porque hablaba de que las condiciones de detención, después de que la Corte Suprema dejara firme una condena en su contra, eran absolutamente crueles, ¿sí? Sin la medicación que correspondía, sin la ropa que él había llevado, sin la alimentación que una persona que tiene problemas de salud tiene que tener. Bueno, todo eso forma parte de la misma persecución que estamos mencionando. Estamos en línea con Alessandra Minichelli. Alessandra, ¿qué tal? Marco Cittadini aquí en la Radio de las Madres. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va? Un gusto a usted, a su equipo. Lo mismo para nosotros. Bueno, lo primero es saber si ha cambiado algo eso que usted contaba hace unos días. Sí, la verdad que una semana en este país es un siglo para todos los temas, ¿no? Sí. Y la verdad que yo cuando hice ese comentario en mi WhatsApp y en mi red de difusión personal, que después se difundió en las redes y se hizo público, es porque sí, efectivamente, Julio fue detenido el 13 de noviembre, el jueves pasado, cuando fue citado por el juez de ejecución. Y bueno, a la tarde, después de la audiencia que hubo ese día, lo llevaron a Ezeiza, al hospital de Ezeiza, al hospital penitenciario. Y la verdad que yo lo fui a visitar al día siguiente y me encontré con un panorama muy feo, muy negro, muy triste, muy deprimente, más allá de la situación de Julio, que tiene un temple muy fuerte, pero bueno, era incontenible el hecho de que no podía bañarse, que no podía acceder a un teléfono, bueno, todo lo que yo relaté y ustedes cuentan, ¿no? Eso inmediatamente generó que los abogados tomaran intervención y le dieran intervención al juez, al doctor Basilico, y esa misma noche Basilico envió un oficio al servicio penitenciario para averiguar las condiciones de dignidad y de salud y de estado general en la que se encontraba Julio. Y yo la verdad que llegué a casa muy angustiada. La madrugada del sábado me desperté muy al alba y hice ese comentario. Por suerte, en el curso de esta semana la situación fue variando. De hecho, el miércoles a la noche, todos los estudios que le hicieron en el hospital estaban casi concluidos, y digo casi porque todavía quedan pendientes un par de estudios más para poder enviar completo todo al cuerpo médico forense. Y bueno, ahora está físicamente en otra unidad, digamos que le dieron como un alta en el hospital después de los estudios. Y yo ayer estuve con él, estuvimos haciendo una reunión de familia con los hijos, con mi hijo, estuvimos a la tarde con él, y estaba mucho más contenido, mucho más tranquilo. Uno de los problemas básicos es que los insulinodependientes, si no están con su insulina a mano, es como pierden equilibrio, si se quiere, ¿no? Es desesperante pensar que uno está en situación de hiper o de hipoglucemia y que no puede atender o responder a la demanda del organismo. Así que ahora ya está con la medicación con él y con atención de enfermeros, eventualmente médicos, si hace falta, pero bueno, eso es todo una tranquilidad personal, porque eso también le estaba alterando los valores estaba hipertenso, tiene un control absoluto de la presión, estuvo haciendo picos de 19, de 16, o sea, algo totalmente anormal en julio. Pero hoy te diría estoy más tranquila porque el expediente de eventualmente prisión domiciliaria está tramitándose, es el expediente principal, aquel que se comunicó también en el curso de esta semana por las empresas de medio monopólica, era una media verdad, porque era el rechazo de una domiciliaria de urgente que se pidió, ni bien se supo que la Corte había confirmado la condena de forma irregular, ¿no? Después te lo comento, pero realmente la causa está absolutamente prescripta. Claro, porque esto es por la contabilidad de Cometrans, ¿no? Una de las empresas vinculadas al grupo TVA.
es lo que yo comenté, la carátula de este 11-2, por el cual yo digo que meten por la ventana a Julio en la causa 11, tuvo una sentencia realmente muy triste, muy antijurídica. Creo que hay una vulneración al Estado de Derecho desde hace un tiempo a esta parte que se va haciendo cada vez más progresiva. A Julio lo condenaron en esa causa 11-2, no por el estrago, no por el accidente, y insisto siempre en aclararlo, sino como partícipe necesario de administración desleal por omisión. Y las omisiones de control eran tristísimas. Era no haber controlado la contabilidad de Cometrans, algo que aparte no es tarea de un ministro, y él además es arquitecto y no contador. Yo cuento como chiste lo ridículo que significaría tocar la puerta de Cometrans, que aparte no tenía ninguna relación contractual, ni concesional, ni nada con el Ministerio de Planificación ni con el Estado. Y por otro lado, se les ocurrió la magnánima idea de decir que debido a no tenía mecanismos de compliance en el Ministerio de Planificación. La verdad que la compliance empezó a existir en el país en el año 2017, cuando empieza el gobierno de Macri con el tema de la responsabilidad penal de las empresas privadas. Y creo Perdón, Alessandra, ¿qué es la compliance exactamente? No, la compliance es el mecanismo que hoy por hoy tienen implementadas muchas empresas privadas, casi todas las grandes empresas, no los estados. Los estados tienen otros organismos de control, y lo que busca es evitar o detectar a tiempo desvíos en la contabilidad de las empresas o en el seguimiento contable. Casi todas la están teniendo como una herramienta de responsabilidad social, digamos, ¿no? Está en ese marco, que es un tema que también yo personalmente manejo desde el año 2007. Yo intervine en la organización de 3 congresos internacionales de responsabilidad social hasta el 2015. Y en el 2015 no se hablaba muy poco en Europa y casi nada en el resto del mundo de lo que significaba el concepto de compliance. Y lo vienen a incorporar en una sentencia en el año 18. La verdad que me pareció una patada en la cabeza. Lo voy a decir así de grotesco, ¿no? Pero bueno, inventaron todo eso porque necesitaban tener en los medios a Debido condenado por la tragedia de Once, una cosa realmente de locos. Así que bueno, esta sentencia en su momento que fue a 5 años y 8 meses de prisión, fue apelada obviamente, se llegó hasta el máximo tribunal, a la Corte, y la Corte lo que dijo fue: revisen esta sentencia, porque la verdad que era una barbaridad, es una sentencia que no podría tener 2 meses de ponerle condena y de multa, pero no 5 años y 8 meses. Bueno, las instancias inferiores la bajaron a 4, que también es una locura garrafal, y en el intertanto, en diciembre del año pasado, en el marco legal, porque es de orden público la prescripción, la causa prescribió, significa se extinguió. El 10 de diciembre del 2024 la causa se extinguió. Cuando llegan a la Corte los planteos de prescripción, ya estaba de apelación de esta condena de 4 años, y la Corte raramente no trató los 2 expedientes al mismo tiempo, estaban en la Corte, y solo tomó la causa de la condena y aplicó 280, que sabemos que es no mirar el expediente. Bueno, esta es la situación en la que estamos, por eso digo, hay pérdida de Estado de Derecho, la confirmación de la condena es absolutamente ilegal, se tomó la decisión de apresar a Julio y de volver y voy a decir que se presentó en la justicia, tampoco se entregó, porque la verdad que están utilizando una terminología tan berreta para vender humo, y está bien que sean periodistas, pero infórmense, supongo que tienen abogados todos los periodistas cerca, como para no decir una barbaridad jurídica o consultar. Bueno, esto es lo que estamos padeciendo, que es parte de este combo de persecución, de hostigamiento, de nunca valorar todo lo que hizo Debido durante su gestión como ministro y buscarle el pelo al huevo y el mote inmundo de corrupto, de chorro, que estoy cansada de escuchar. Al que siga repitiendo eso en cualquier momento le voy a facturar royalty porque me tienen harta. Y ya veré qué haré con ese tema, porque es todo un exceso, realmente. Alessandra, ahí preguntándose por qué está preso Debido, no digo, hay
todo esto que usted escribía es bastante claro de por supuesto, una justicia para algunos y otra para otros, ¿no? Una doble vara absolutamente distinta. Y usted decía, no tuvieron en cuenta todo lo que Julio De Vido hizo como ministro. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted en realidad, si no es exactamente lo opuesto, si no es porque tienen en cuenta todo lo que De Vido hizo como ministro, que lo persiguen de esta manera. Sí, no tengo la menor duda, Marcos, que es así, que es por todo lo que hizo, por todo lo que generó, por todo lo que planificó, porque después de Néstor Kirchner fue, para mi gusto, el mejor gestor que tuvo este país, y mucho antes Perón y bueno, ¿cómo se llama? Pistarini, pero la realidad es que cuando hubo oportunidad de discutir, de debatir y de contar lo que había hecho el Ministerio de Planificación Federal, porque Julio nunca fue su vocero durante la gestión 2003-2015, su propio vocero, sino que otros contaban lo que querían y lo que no lo ocultaban. Bueno, el momento fue cuando se planteó el desafuero de Julio. Yo quiero recordar que en julio del año 17 hubo un pedido a gritos de la doctora Carrió de la inhabilidad moral de De Vido, y en realidad no prosperó. Hubo un apoyo muy fuerte de todo el arco político y ese pedido de inhabilidad moral no prosperó. Cuando Macri gana las elecciones, las elecciones de medio término, en el 17, y se llenó de globos amarillos el país y estaban todos con el libro de pases y demás, y con mucho temor personal también, entregaron a De Vido con el desafuero. Y a mí personalmente me hubiera gustado que ese día, a esa hora, en ese momento, y lo pedimos, se discutiera la gestión política de De Vido, no él personalmente, que era una ridiculez porque las causas no eran causas, después fueron armándose, creciéndose. Eso es una vergüenza lo que está pasando con la justicia, y en ese momento, inmediatamente que surge el desafuero, que era meter preso a De Vido, empezó este movimiento de procesamientos express y sobreseimientos express para los macristas y para todo el que estuviera cerca de ellos. No, fue realmente una vergüenza. Para mí ese era el momento de discutir políticamente y defender la gestión de Julio De Vido, que después se preocuparon de invisibilizar incluso los propios. Hasta hace unos días que estuvieron manifestándose en Ezeiza, y agradezco que estén haciendo esta reivindicación y espero la sostengan con valentía. Alessandra, lo último, hablamos acerca de la dimensión que tuvo la gestión de De Vido y hablamos también de esta persecución que es bastante clara, que tuvo además visos de crueldad. ¿Cómo está él de ánimo? Digo, más allá de la situación de la salud, ¿cómo está de ánimo en este momento? Bueno, la verdad que Julio es un tipo increíble, es increíble. Él siempre está fuerte y te da ánimo. Es increíble. Los amigos lo llaman compungido y él les da ánimo, ¿no? Julio tiene una fortaleza espiritual que realmente tengo que admirársela todo el tiempo. Está bien, la verdad que está bien. Está bien, está esperando, obviamente que la injusticia, él siente como que le tocaba a él. Claro. Lo único que espero que nunca tenga un final como el de Pistarini, realmente es lo único que espero. Alessandra, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Muchas gracias, Cita, y saludos a la audiencia y a ustedes. Que esté muy bien. Alessandra Minichelli, abogada, compañera de Julio De Vido, por supuesto, en una situación de muchísima complicación personal, familiar, y yo creo que institucional, de vuelta, de nuevo. Me parece que no estamos entendiendo que cuando nos dicen que se aplica justicia, lo que está pasando es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y hay que correrse esta idea de... si les pasa a ellos, imagínate lo que te puede llegar a pasar a vos, porque eso es una idea ejemplificadora, ¿no? Para los que se metieron con intereses, tocaron intereses de los más poderosos. Lo hacen con ellos justamente por eso. Ese es el mensaje. Lo hacen con ellos porque son ellos, ¿sí? El caso de Milagro Sala, el caso de Julio De Vido, el caso de Cristina Kirchner, por supuesto. Está muy claro qué es lo que pasa. Y mientras tanto, impunidad en los otros... Mauricio Macri, probablemente pase con
con Javier Milei. Lo veremos, porque Javier Milei es una especie de advenedizo a todo esto. Entonces, si le sirve, le darán impunidad. Si no le sirve, o si deja de servirles, probablemente no se la den. Se verá eso, ¿no? Pero está muy claro cómo funciona la justicia en este país. Es muy difícil volver a pensar en libertades individuales. Estoy usando terminología que es más de estos falsos republicanos que nuestra, y sin embargo, cuando vos lo pensás, libertades individuales, división de poderes, democracia, por supuesto, plena, bueno, es muy difícil de pensar en todo esto con una justicia como funciona la justicia argentina. Con una cantidad de medios, no solo los que acabo de decir, que son cómplices y a veces hasta les dan órdenes a la justicia, sino muchos otros que tienen mucho miedo acerca de lo que pueda pasar con la justicia. Entonces también terminan no animándose a discutir algunas cosas por temor. Eso también pasa. Entonces, en este país estamos viviendo, guarda con esto, guarda con el momento que estamos viviendo, que es gravísimo. Yo no tengo ninguna duda de que dentro de 20, 30, 40 años, como pasó con Pistarini, la memoria argentina va a ser distinta para Julio De Vido, pero mientras tanto sufren y sufren mucho, y además hay una persecución, y lo peor de todo es que sufren las mayorías, porque la democracia que vivimos es una democracia que no solo es tutelada por un poder judicial absolutamente corrupto y arbitrario, sino que además está diseñada perfectamente para expoliar a las mayorías. Esto es lo que sucede en este momento en la Argentina. 8:33. AM530. 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. AM530. Somos Radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Estamos recibiendo en la vuelta completa a Adriana Puigros. Abandonar los institutos de formación docente. En la Argentina vemos que hay provincias a las cuales les faltan realmente docentes. Es muy desigual. El interés es que avancen las plataformas sustituyendo a los docentes. No es simplemente el robot como uno se imaginaba en las películas de ciencia ficción, sino que son poderosas plataformas digitales sostenidas por capitales con los cuales casi ningún Estado puede competir. O sea, los educadores son una molestia para el gobierno, son una molestia para el gran capital que no les importa nada. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Cada día por la carretera, noche
noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como toda camionera tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y viene el parabrisas, late igual mi corazón. Loca por lo dulce de sus besos, miro llena de deseos su retrato en el panel. Y es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. ¿Te acuerdas de la canción Camioneros de Roberto Carlos? Sí, no, la verdad que no me la acordaba para nada, pero bueno, me la estuvieron recordando mientras escuchábamos esta gran versión, ¿no? Claro, era una canción, Marcos, que se usaba mucho para cuando es el Día del Camionero, se saluda y ponen el tema de Roberto Carlos, que además tuvo su novela, que tenían esta canción como leitmotiv en la versión de Roberto Carlos. La novela era El camionero y la dama del año 1971. Mira. El camionero era Alberto Martín. No habíamos nacido. No habíamos nacido. Y Gabriela Gili, yo ya estaba ahí dando vueltas por la vida. Y Gabriela Gili era la dama. Y entonces ahora estamos escuchando una reversión preciosa, que hizo Zoe Gotuso, que se llama Camionera. Que es una gran artista, pero además hace grandes versiones de temas. Este es un ejemplo, pero hay otros. El otro día estábamos escuchando otro que era de Zoe Gotuso también, que hace muy lindas canciones. Sí. Absolutamente. Todo mérito de Soler. Por supuesto, esas son las. Esta es la versión de esta es la de Roberto Carlos. Toda esta selección de. Pará, tenela a la vuelta, porque ahora tenemos una nota importante, pero después la escuchamos a la versión de Roberto Carlos de Camioneros. ¿Por qué? Porque lo que veníamos charlando acerca de la justicia, los debates públicos en la Argentina, tramposos, amañados, que ocultan verdades, tiene múltiples variantes, ¿no? Y lo que sucedió, el ataque que sufrió Pablo Grillo en aquella manifestación que él estaba cubriendo, ¿no? Y las fuerzas represivas de Patricia Bullrich terminaron hiriéndolo, en un intento de asesinato, casi uno podría decir, ¿no? Obviamente por el modo en el que todo se dio, continúa ahí como evidencia
de lo que efectivamente sucede en la Argentina. No es la primera vez que pasa, muchas veces citamos como ejemplo la muerte en contexto represivo de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, siempre está Patricia Bullrich como protagonista de todas estas situaciones. Pero lo de Pablo Grillo ha tenido un nuevo capítulo porque la familia de Pablo envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una audiencia pública donde hubo muchos trabajadores de la comunicación. Sé que estuvo Julia Mengolini, digo, porque lo charlamos con ella, pero había otros representantes y allí se mandó esta carta de la familia justamente para que se considere el caso de Pablo, el ataque a Pablo, como una evidencia de la violación de los derechos humanos en la Argentina. Es por eso que estamos en línea con Fabián Grillo, con su papá. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Acá Marco Citadini te saluda en la Radio de las Madres. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias por atendernos en este feriado. Bueno, tratábamos de relatar un poco esto, que trata de alertar acerca de algo que es una evidencia para muchos en la Argentina, pero que se oculta casi todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que justamente la represión a los medios de prensa intenta eso, ¿no? Ocultar la verdad, ocultar lo que se ve. Pero trasciende, ¿no? Termina trascendiendo. De hecho, la acusación a Guerrero, el procesamiento a Guerrero está basado en imágenes hechas por sus colegas, básicamente, claro. y juntadas y sistematizadas por el mapa de la policía, ¿no? Pero que puso en evidencia quién y cómo disparó, ¿no? Claro. ¿Qué dice exactamente? Pues yo dije el título, ¿no? Pero ¿qué dice exactamente la carta que ustedes enviaron a la Comisión Interamericana y que los colegas leyeron allí? Mira, es larga, pero no tanto. Pero bueno, básicamente lo que nosotros le damos un sentido humano a lo que para las instituciones terminan siendo un número, ¿sí? Nosotros lo que le pretendíamos es darle un contenido humano, ¿no? Alguien con nombre y apellido que ha sido dañado por el accionar represivo. Ahí hay algo que además es interesante que ustedes incorporan, es no solo lo sucedido, por supuesto el relato de lo sucedido, sino también las mentiras posteriores, ¿no? El modo en que se trató de ocultar el crimen. Claro, que habla de ellos justamente, habla de la postura de esta gente, ¿no? No solo el accionar, sino cómo lo ocultan. Y te reitero, ponen en evidencia el accionar de ellos. Claro. El intento de mentir, de ocultar, que de hecho lo siguen haciendo a pesar de lo que se ve, ¿no? Fue filmado, fue filmado, fotografiado por cientos de imágenes, y a pesar de eso, Bullrich, el gobierno y la institución, incluso Gendarmería, siguen mintiendo con respecto a lo que ocurrió. Que además lo pone en evidencia el propio accionar de la justicia con el... ¿cómo es que se llama? La reconstrucción. Claro, Cuando se hace la reconstrucción. Simplemente lo que viene a hacer la reconstrucción es convalidar lo que ya vimos. Claro. ¿Sí? Formalmente, formaliza lo que vimos. Claro, porque ahí es donde se determina, vos lo decías bien, antes había registro fotográfico y de video de eso, pero se determina el ángulo de tiro, ¿no? del gendarme. Claro. Fue un trabajo realizado por... a ver, espera un segundito que está justo pasando unos bomberos. Sí, no te preocupes. Sí. No te ahí pasaron, porque hay un incendio que hacer con él, parece. Mira. Y bueno... básicamente eso, ¿no? Esto corrobora lo que vimos, ¿no? De hecho, en el peritaje disparan como es debido y disparan como muestra la imagen y confirma lo que ocurrió, ¿no? Si la persona hubiera disparado como es debido, como marca el reglamento, a más de 45 grados, la munición hubiera ido... En el caso de la plaza hubiera ido, qué sé yo, hubiera pegado en el pasaje Barolo, una cosa así. Claro. Hubiera ido cientos de metros, más de 100 metros. Claro. Y cosa que fue, evidentemente fue en forma directa, ¿no? Hay historia de la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en momentos de justamente violación de esos derechos humanos
en la Argentina. ¿Te parece que esto que ustedes han hecho se inscribe justamente en esa historia, que uno puede pensar en la dictadura y en situaciones similares? Hay similitudes, ¿no? Yo era jovencito, yo tenía 19 años cuando vino en la dictadura, lo recuerdo perfectamente. La propaganda que hizo la dictadura de los argentinos somos derechos y humanos, lo recuerdo perfectamente, eso siendo muy joven, y bueno, y fue importante el proceso ese para desenmascarar las atrocidades de la dictadura, ¿no? Que bueno, espero que tenga el peso político que tuvo eso en su momento, ¿no? Lo último, Fabián, ¿cómo está Pablo? Digo, ¿cómo va evolucionando? Por supuesto, siempre nos preocupa, nos parece que a veces uno, en la propia preocupación es pesado con la familia, que seguro que están atravesando el momento y lo que no tienen es que ser molestados, pero siempre, vos lo sabés, la preocupación no solo nuestra, sino de los oyentes existe en relación con la salud de Pablo. No es molestia porque el amor que estamos recibiendo de todos lados nos obliga a ser comunicativos con la gente, porque el deseo que pegues a la gente es precioso y nosotros nos debemos a eso, ¿no? Y bueno, Pablo está mejor, está mucho mejor. Estaba mucho mejor. En estos días ya lo pasarán a rehabilitación nuevamente. Ya la operación ya pasó, salió bien. El postoperatorio fue muy bueno, no hubo ninguna complicación, no hubo infección, no tuvo procesos infecciosos ni nada que se le parezca. La evolución es muy buena, la última tomografía muestra que la evolución es buena, así que estamos esperando calculo que yo en esta semana, por lo que nos dijeron, estaría yendo Roca nuevamente. Un abrazo grande, y gracias por además convertir esto, que por supuesto es un drama que ustedes atraviesan día a día, momento a momento, en algo que me parece que es un aporte fundamental para la sociedad. Abrazo, Fabián. Te agradezco mucho, un abrazo grande, gracias. Fabián Grillo, el papá de Pablo. Han hecho esta presentación, como decía, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un grupo de colegas se presentó en Miami, en la Universidad de Florida se hizo esta presentación, que lo que busca es demostrar que hay violaciones a los derechos humanos. Comentaba el caso de Julia Mengolini porque sabía previamente que iba a ir, y lo que Julia fue es a demostrar la poca los propios ataques que ella ha sufrido, la persecución que sufren buena parte de los trabajadores de prensa, y en este marco se inscribió la carta que la familia de Pablo envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alguien tiene que frenar a Bullrich. Este es un poco el concepto. Bueno, ahora, durante el fin de semana, se ha designado a su continuadora, Monteoliva, que es la misma que justificó el ataque a una niña de 9 años gaseada por otro hombre de las fuerzas de seguridad bajo sus órdenes, ¿no? O sea, no va a cambiar nada. Quizás ese afán de figuración de Bullrich, ese afán que termina, por supuesto, derramándose en sufrimiento para quienes se manifiestan en las calles y todo esto, pueda frenar un poco, pero la verdad es que es la misma matriz, es la misma lógica, una matriz represiva que persigue a colegas, que persigue a periodistas, que persigue a manifestantes, que persigue a las grandes mayorías en la Argentina. Básicamente esto es lo que está sucediendo. Por eso es tan importante, por eso está directamente en línea con lo que casi dijimos durante estos 50 minutos de programa, ¿no? Cuando hablábamos de los 20 años de la radio y lo importante que es, también estamos hablando de todo esto, de el derecho de informarse de las grandes mayorías, sobre todo en contextos represivos como el que hoy estamos viviendo. ¿Estamos en democracia? Sí. ¿Esa democracia es plena? No, de ninguna manera. ¿Por culpa de quién? Por culpa de el gobierno de Javier Milei y todos sus funcionarios, Patricia Bullrich entre las primeras, por culpa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y una parte muy importante del Poder Judicial, que claramente defiende los intereses de los sectores concentrados de la Argentina, y por culpa de los patrocinantes de todo esto, que son los tipos que más guita y poder tienen en la Argentina. Algunos de los viejos, ¿no? Elstein, Roca,
Ernequian, etcétera, algunos de los nuevos, Galperín y otros, pero forman parte de lo mismo, forman absolutamente parte de lo mismo. 8:51. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. (8:52). Una cosa que nos pasó Fabián, el papá de Pablo Grillo, que no llegamos a comentar, es que se arma un fiestón por el cumpleaños de Pablo Grillo, domingo 30 de noviembre desde las 14 horas, domingo 30 de noviembre desde las 14 horas, copamos, dice la información que nos ha mandado, la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, fíjate vos, ¿no? Y qué impresionante lo cíclica que es la historia argentina, ¿no? Festivalazo popular con bandas en vivo, Las Armas, WRRN, espero estar diciéndolo bien porque no conozco la banda, Electro, Chongo, Curi, Pequeño Bambi y Mal Jazz, set de vinilos para tirar unos pasos, arte y cultura, bueno, una cantidad de, por supuesto, pañuelos, la presentación del documental Arriba las cámaras del envión de Escalada, la entrada es un alimento no perecedero, y lo recaudado va a ser donado a comedores o espacios de jubilados de la Municipalidad de Avellaneda. Entonces venite a celebrar la vida y la militancia, dicen los familiares de Pablo Grillo, en esto que va a estar dándose por el cumpleaños de Pablo, pero además como un modo de militancia, obviamente. Celebrar la vida es en la Argentina de hoy un modo de militancia, así que allí está también hecha la convocatoria. Las 8:53. Vamos a escuchar a Cristina Kirchner, ¿no? Que está directamente relacionado con mucho de lo que estábamos hablando. Envió ella un audio a un encuentro de mujeres y diversidades durante el fin de semana y hablaba, bueno, de algunas de estas cosas. Primero hablaba en realidad de la consecuencia, de lo que se busca, ¿no? Que es la instauración de un sistema que le quita cada vez más derechos a las mayorías y los somete a una situación muy bien descrita por la expresidenta. Hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, que tampoco puede decidir nada, por supuesto, en beneficio de su pueblo, ¿no? Hay miles de jóvenes a los que los han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentran por ninguna parte. Miles de jóvenes que no tienen la libertad que tuvimos nosotros, por ejemplo, que pudimos elegir estudiar, aun cuando también trabajábamos, porque ya ni siquiera hay becas, porque han desfinanciado la educación, ni computadoras, ni nada. Están privados de su libertad millones de argentinos que, pese a tener trabajo registrado, no pueden llegar a fin de mes y cada vez se endeudan más y más y más y más. Están privados de su libertad los que, aún con múltiples trabajos, tienen dificultades para hacer frente a todos sus compromisos, a la vida que tenían antes, en la que podían darse gustos que hoy ya no pueden. Tampoco se puede vivir únicamente para trabajar y dormir y sobrevivir. Y sobrevivir. Ahí está la descripción material, o sea, de las consecuencias materiales de esto que nosotros estamos diciendo. Cristina Kirchner está presa por eso. Está presa porque necesitan instaurar este sistema que redunda en todo lo que la expresidenta acaba de describir. Esta es la búsqueda final, ¿no? Una búsqueda final que no tiene un comienzo en 2023, ni siquiera en realidad en 2015, ¿no? Con la vuelta de un intentona neoliberal como es la de Mauricio Macri. Esto comenzó el 24 de marzo de 1976 con el Plan Martínez de Oz. En realidad forma parte de la misma matriz económica y social, ¿sí? Con diferentes vestiduras. Lo que sucede es que durante mucho tiempo, y yo estuve entre los primeros, que decíamos, cuidado, cuando alguno cantaba Macri, vos sos la dictadura, yo decía, no banalicemos
Y no hay que hacerlo, y sigo pensando lo mismo, por supuesto, que no hay que banalizar los horrores del pasado haciendo comparaciones que pueden ser inexactas y sobre todo, insisto, injusta para quienes sufrieron esos horrores. El genocidio en la Argentina tiene características que luego no se repitieron, pero sí la matriz económica y social. Eso sí, y empiezan a aparecer además otros signos que son estos que estamos diciendo: violación a los derechos humanos, persecución, intolerancia, para apoyar en realidad la base material, que es esta, la de terminar quitándole nuevamente los derechos que tienen las mayorías. Por eso es muy importante que lo señalemos todo el tiempo, sin banalizar, pero entendiendo que hay continuidades. Una cosa y la otra conviven en el análisis sin ninguna duda. Vamos a escuchar otro momento de Cristina Kirchner, justamente hablando acerca de esto que nosotros hemos casi durante una hora estado comentando. Hoy vivimos la libertad para la desesperación, libertad para la tristeza infinita que se adivina en los gestos de cada vecino, de cada argentino que camina por la calle. Me lo cuentan los que aún pueden caminar por la calle, que la gente está muy triste, desesperanzada. El otro día escuchaba a Rita Cortés, una querida artista argentina, que precisamente cuando un periodista le preguntaba acerca de cómo veía la Argentina, decía esto, de cómo veía la Argentina triste. Dijo: veo muy triste a la Argentina, los argentinos están tristes. Tiene razón. Por eso, cuando dicen Cristina libre, dicen también todo eso. El que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando las posibilidades de desarrollo y crecimiento económicos. Bueno, ahí estaba entonces Cristina Kirchner, como si vos querés, por supuesto, caracterizando de modo más eficaz que nosotros lo que veníamos contando, ¿no? Lo que venimos contando durante esta hora. Y la contracara de eso es la impunidad. La contracara de eso es efectivamente la impunidad. Y cuando uno tiene que pensar en una cara de esa contracara, tiene que pensar en Mauricio Macri. Obviamente, es exactamente lo opuesto. Es la impunidad luego de haber desfalcado al Estado de todos los modos posibles. Y por primera vez, Mauricio Macri, en una entrevista de la que habló de otras cosas que también vamos a escuchar, pero Mauricio Macri habló de la causa Correo, esa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está haciendo dormir hace 2 décadas, que no trata hace 2 décadas. Se tomó, ¿cuánto? 60, 90 días, ahora no me acuerdo, para mandar presa a Cristina, y sin embargo nunca se mete con una causa que claramente perjudicó el erario público y que y le está garantizando obviamente impunidad al expresidente Macri. Escúchenlo. Mi papá, no quiso dar la discusión pública alrededor del tema Correo, le dejó la cancha entera al kirchnerismo y ellos lograron demonizarlo, lograron que la gente crea que él tuvo un beneficio en el Correo, que él se llevó, cuando él perdió una gran parte de su patrimonio en la administración del Correo, porque como es él, se lanzó a invertir a lo bestia para transformar el Correo, lo transformó, hizo una fábrica nueva, una planta nueva de procesamiento para encomienda, hizo toda una revolución muy grande. El Correo estaba funcionando bien, en equilibrio, no podía pagar ese canon, porque era un canon absurdo. En vez de quedar como alguien que había sufrido por el Correo, quedó como que él con el Correo había sacado ventaja de algo, ¿no? Un disparate. Él perdió realmente... ¿Cuánto? 500 millones de dólares. 500 millones de dólares le costó... De esa época, ¿no? Sé que son... 800. 800 de ahora. Entonces digo, un disparate. Por eso digo que la historia del revés. La historia del revés. Bueno, todo mentira, absolutamente todo mentira. Es un mentiroso serial el expresidente Mauricio Macri, es un mentiroso. Lo del canon, él terminó ganando la concesión del Correo porque ofreció un canon mayor que los demás. ¿Por qué ofreció un canon mayor de los demás, que nunca pagó, por supuesto? Bueno, básicamente porque le parecía que iba a ser un buen negocio. Esta es la verdad. Después lo que sucede es que se busca autocondonar la deuda. El presidente Mauricio Macri busca condonar la deuda de su familia
con esta idea que han tenido los macristas y ahora tienen también los mileístas de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Generarse negocios en este sentido. Mientras no les termina de salir del todo, porque algún juez probo hay por ahí, o algún fiscal, una fiscal proba hay por ahí, pero la verdad es que lo que termina sucediendo es que consiguen impunidad. La impunidad que le dan Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, los mismos que después persiguen a otros dirigentes políticos. Esto es lo que pasa en la Argentina. No hay modo ya de disfrazarlo, no hay manera de disfrazarlo, sin embargo todos los días lo intentan, con algún éxito, en los medios de comunicación de la derecha, que son cómplices del sufrimiento de los argentinos día a día. Pero después tuvo Mauricio Macri, porque opina acerca de otras cosas, debería opinar solo acerca de sus causas, sin embargo opina acerca de otras cosas, en relación con el alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump y con Benjamín Netanyahu, el alineamiento automático de la Argentina con los Estados Unidos y con Israel, que termina generando situaciones, es muy llamativo porque acabo de decir todo lo que dije de Macri, y uno al final, en esto por lo menos, tiene que darle la razón, no solo por conveniencia económica y práctica, sino también porque lo vimos el fin de semana. Argentina terminó vaciando un documento del G20, o siendo funcional para que Trump lo haga, en realidad acompañando a Israel y a los Estados Unidos en el no acompañamiento, en realidad esto es lo que pasó, del documento del G20, un documento que condenaba la tortura, ¿sí? Argentina, que dice que defiende los derechos humanos, claramente no lo hace, lo charlamos con Fabián Grillo, termina negándose a firmar un documento que condene la tortura. Bueno, esto genera además una situación inédita, porque es la primera vez que un documento del G20 no sale por consenso, es el mundo en el que estamos, pero hablando particularmente de China, Macri tiene muchos negocios. Su propio padre los tuvo con China, pero además él los tiene con los árabes. Ya hizo una declaración en relación con los árabes, y lo importante es que se negociara con el Golfo, y en ese momento ya fue crítico de no casarse solo con un socio. Lo vuelve a hacer, pero ahora con China. Escúchenlo. La verdad que papá, muy impresionante. Ahí dijo China, porque China es más complementario que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos todo eso se lo produce. Pero culturalmente hay una enorme distancia entre uno y otro. Pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso. Yo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda, Obama con su buena manera, Donald a lo Donald, diciendo, no, somos mejores amigos, pero yo mi relación con China la mantengo, porque dicho sea de paso, bueno, el boom de la carne, por ejemplo, y los arándanos y tantas cosas que pueden llevar las cerezas, y la soja, todo eso va para China, ¿no? Entonces necesitamos tener buenas relaciones con más de Estados Unidos e Israel, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Mauricio Macri. Hay algo medio mentiroso en eso que dice, porque en realidad en determinado momento él también quiso un alineamiento automático con los Estados Unidos. Tenían muchos negocios, hasta presionaban a algunos de los empresarios que tenían negocios con China para que en realidad no avance esto. Bueno, lo de las represas fue bastante evidente. Querían meter socios norteamericanos. Lo que sucedió ahí es que fue el ex embajador Guelar el que le dijo, che, mirá que acá hay un negocio fantástico con China, no seamos sonsos, no lo desaprovechemos. Y el mundo estaba yendo para ese lado, y entonces Macri terminó con una continuidad en esa relación. Pero el primer impulso me parece fue bastante parecido al de Milei, de Macri. Después cambió por una cuestión de conveniencia, pero creo que iba por ese lado. Vamos a escuchar a Luis Petri, el ministro de Defensa saliente, porque ustedes saben que durante el fin de semana se anunció el nuevo ministro de Defensa, que como ya se veía venir es un hombre de la fuerza, lo cual rompe con una tradición que es una política de Estado en la Argentina. Es una política de Estado, y es una política de Estado que está directamente vinculado con esto que decíamos, las políticas de memoria, verdad y justicia, que es básicamente que la conducción de las Fuerzas Armadas se dé a través de un civil,
¿sí? Es algo que, de vuelta, desde 1983 para acá, no cuestionó casi nadie, o al menos, digo, no terminó vulnerando casi nadie, ni Menem, ni De la Rúa, ni el propio Mauricio Macri, ¿no? Ganas no le faltaban, sin embargo, respetaron esa política de Estado, insisto yo. ¿Quién la viene a destruir? La viene a destruir Javier Milei y sus secuaces con la designación del teniente general Carlos Presti como jefe como en realidad como ministro de Defensa. La Argentina tiene allí una historia luctuosa, historia que conocemos muy bien y que las madres de Plaza de Mayo han denunciado en todos los foros posibles. Con lo cual, esto es definitivamente un retroceso, ¿sí? Lo es. Algunos dicen, bueno, no, porque es una manera de incorporar nuevamente. Las Fuerzas Armadas fueron incorporadas con las memorias a la democracia, quiero decir, y al quehacer democrático con las políticas de memoria, verdad y justicia. No hay otra manera. No con impunidad, no gobernándose. Esa no es la manera, esa no es la forma. Vamos a escuchar primero a Luis Petri, el saliente ministro de Defensa, defendiendo la designación, orgulloso podríamos decir, porque están dando, además de una batalla de gestión, una batalla cultural en relación con este tema. Buscan destruir todo lo construido en este área, y miren lo que decía Petri. Yo siempre dije, esta es una decisión del comandante en jefe de las fuerzas. Yo como ministro, claro está, lo asesoro, pero desde el primer momento nosotros dijimos, vamos a respaldar a las fuerzas, nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Y piensen que nosotros allá por el 10 de diciembre rompíamos también con una tradición y era poner civiles al frente de la Secretaría de Asuntos Militares. Y yo designaba al que había sido jefe del Ejército, Claudio Pascualini, y posteriormente al coronel Rosas Garay. Y esto profundiza esa línea, creo que hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo. Es un militar con una enorme trayectoria, con una gran capacidad, con un enorme profesionalismo, y yo estoy seguro de que va a ser exitosa su gestión al frente del Ministerio de Defensa. Bueno, allí estaba entonces Luis Petri hablando de esto, como lo decíamos. Escuchemos al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín Rossi también hablaba de la designación de Presti como ministro de Defensa. Y no cualquier militar. Claro, exacto. Porque es alguien que actualmente es el jefe del ejército. Lo decía gráficamente, se lo decía a unos colegas suyos, de ustedes, el ejército, la jefatura del ejército y el Ministerio de Defensa comparten el mismo edificio que está allí sobre Paseo Colón. Es un retroceso porque durante estos 42 años de democracia, el esfuerzo de todos los sectores políticos, incluidos radicales, gobiernos radicales peronistas, inclusive el macrismo, fue mantener la conducción civil de la defensa. Claro. Ahí está, mantener la conducción civil de la defensa como una política de Estado durante todos estos años de democracia. Llamamos a Carmen Arias, a la referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Teníamos ganas de charlar y vamos a charlar acerca de estos 20 años de la Radio de las Madres, pero primero también queremos hablar acerca de esto, de la designación de Presti como ministro de Defensa. Esto que Agustín Rossi decía, es un retroceso en las políticas que la Argentina ha tenido a lo largo de todos estos años. Carmen, ¿qué tal? Marco Cittadini, ¿cómo va todo? Buena mañana. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, arrancamos por acá, si le parece bien. ¿Cómo están viendo esto, la designación de un militar como ministro de Defensa? Bueno, la verdad que es una vergüenza, no nos extraña nada de este gobierno con todo lo que está haciendo, pero no corresponde, no debería ser así de ninguna manera. Pero bueno, ya sabemos cómo son. Nos quieren amedrentar de todas las maneras posibles. Ya esto no es más un gobierno, esto es una dictadura elegida por el pueblo, lamentablemente. Hay ahí las madres, digo, son
uno puede pensar con esta decisión, que por supuesto no es directa, pero en todo caso que está relacionada, son las apuntadas, las políticas de memoria, verdad y justicia, son de las más apuntadas por este gobierno, ¿no? A la hora de combatirlas, uno lo puede ver en esta decisión y lo puede ver en el ataque que habitualmente se hace a las madres y a todas las políticas que ha llevado adelante la democracia, ¿no? Sí, con nosotros desde el primer momento. Dijeron que somos lo peor del universo. Bueno, dicho por ello casi es un elogio, ¿no? Pero, bueno, ustedes todos saben lo que nos hicieron con la universidad. Nos atacaron por el lado que más nos duele y que para nosotros es algo imprescindible la universidad y vieron lo que hicieron. Estamos sin universidad nuevamente. Sí. Después de 25 años que tiene nuestra universidad. Carmen, en este sentido, digo, porque antes de plantear que charlábamos de esto, por supuesto queríamos conversar con usted acerca de los 20 años de la Radio de las Madres. Y nosotros decíamos, en este contexto es fundamental la radio, ¿no? Porque no hay muchas voces que denuncien esto que se denuncian en estos micrófonos momento a momento. Charlábamos con Fabián Grillo, con el papá de Pablo, sí. y lo que sucedió con Pablo y lo que ellos consideran, y todos consideramos un intento de asesinato, la represión habitual que se da, la persecución a distintos dirigentes políticos. Le quiero preguntar, digo, por estos 20 años de la radio y qué implica para usted también, ¿no? Digo, en este contexto. Sí, la radio es imprescindible también, por eso yo ya dije, la tenemos que cuidar más que nunca, entre todos los que participan en la radio y los que estamos afuera, cuidarla más que nunca porque es otra de las cosas que les encantaría sacarnos, así que más que nunca la tenemos que cuidar, unirnos todos, y tratar de seguir porque la radio está fantástica, como decías, pasa este tipo de anuncios y de problemas que existen, y la verdad que aparte el sacrificio que costó tener la radio, la lucha de las madres durante estos 20 años que cumple, la verdad que uno no deja de pensar qué estaría diciendo Eve en este momento. Sin duda, todo el tiempo uno piensa en eso, ¿no? Nos pasa con la radio, con los 20 años, y nos pasa con cada uno de los hechos de la realidad, ¿no? ¿Qué diría Eve con tal cosa o con tal otra? Tal cual, a mí me pasa continuamente por el hecho de que desde que ella no está, soy la que hablo en la plaza, y realmente es así. De ninguna manera me voy a comparar con Eve en su forma de hablar y todo, porque yo le dije una vez a ella, le digo, Eve, cuando me pidió antes de fallecer, me pidió que hablara en la plaza, y yo le dije, ay Eve, pero yo no soy Eve. Me dice, no, vos sos Carmen, habla como Carmen, me dijo. Pero realmente uno la extraña y la valora cada día más. Por eso la radio para ella era algo igual que Lecuni, igual que la universidad, eran cosas que ella adoraba y que había luchado tanto con las otras madres para llegar a tenerlo. Y nos lo hizo notar a todos, ¿no? Obviamente. Un abrazo grande, Carmen, y gracias por la lucha de siempre. Ahí me parece que la perdimos a Carmen. Bueno, pero a ver, ahí sí... No, me parece que la perdimos, pero bueno, el abrazo se lo trasladamos al aire. Por estos 20 años de lucha, muchos más años de lucha, ¿no? Por supuesto, pero estos 20 años además de nuestra radio y de la lucha puesta en nuestra radio, más allá de que venía desde antes. Insisto, clave, importantísimo, porque no solo la voz de Carmen Arias, de Eve antes, posibilitaron esta radio, sino que también posibilitan que tengamos debates sinceros. Guarda con esto, sinceros. Es muy importante, porque aquí es donde de verdad se discuten, se plantean, se brinda la información que quizás nos permita resolver algunos de los problemas que tenemos. Otros no, pero al menos los denunciamos, ¿no? Al menos los denunciamos. A veces
la comunicación sirve para sanar la herida, a veces sirve para señalarla nada más, mientras todos dan vuelta la cara a esa herida, la ignoran o buscan que vos no te detengas en ella. Bueno, es importante seguir haciéndolo, por una cosa o por la otra, pero es muy importante seguir haciéndolo. 9:16 minutos. Seguimos escuchando algunos de los audios de la mañana porque hay otras voces importantes para escuchar. En la Argentina estamos en un par de feriados que volvieron a salvar al gobierno de algo que no tenemos demasiado claro cómo se va a manifestar. ¿Por qué? Porque a partir de de una publicación del Wall Street Journal supimos que al final JP Morgan no viene con este salvataje de $20.000 millones organizado por el JP Morgan, pero entre bancos privados para Milei y Caputo, con Caputo como gran factotum. Por eso ustedes vieron que rajan a cualquier ministro menos a Luis Caputo, que es el primero que debería haber sido rajado. ¿Por qué no? Y bueno, básicamente porque le consiguió el salvataje vía Scott Bessent de JP Morgan y de otros, porque tanto Scott Bessent como Caputo tienen esas relaciones, que no tiene Milei, que no tenía Milei, a quien no conocían, era un personaje menor, absolutamente menor. Nos enteramos de esto, veremos qué repercusiones tiene. Uno podría decir a priori, no sé si es una malísima noticia que no vengan $20.000 millones que después van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Capaz que no es tan mala noticia. Lo que sucede es que probablemente produzca algunos temblores, puede ser, porque además hay una estafa electoral en el medio, porque gracias a estos $20.000 millones que se habían anunciado es que se calmó un poco un mercado que el jueves a última hora se empezó a poner intenso. ¿Significa eso? Los bonos cayeron, de hecho, en los Estados Unidos de la Argentina, subió el riesgo país. Todas situaciones que no tienen que ver con la economía real, después repercuten en ella, pero que no tienen que ver con la economía real. Son los buitres de siempre, los tipos que vienen a timbiar a la Argentina sabiendo y decidiendo si se la van a poder llevar o no se la van a poder llevar. A vos te va a ir mal igual. Más tarde o más temprano te va mal igual con este tipo de situaciones. Pero la pregunta es si a partir de mañana vamos a tener una situación muy turbulenta o más calma. Lo veremos. La verdad es que lo veremos. En el mientras tanto, en el sector financiero y cambiario siguen pasando cosas. Y vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, hablando de el tipo de cambio. Pichetto no lo dice solo porque su opinión puede ser válida, interesante y lo que fuera, sino también porque está defendiendo un sector que es el sector de los agroexportadores de la Argentina. Y por eso habla de un tipo de cambio atrasado. El tipo de cambio de la Argentina, que todavía hoy no está resuelto, para mí sigue siendo bajo y siguen drenando dólares. Y vos no podés estar pendiente únicamente de la ayuda americana, que en algún momento, cuidado que en Estados Unidos también hay problemas, Y yo lo que creo es que el dólar tiene que ser más competitivo, tenés que tratar de evitar que la gente viaje por el mundo. Bueno, ahí estaba entonces Miguel Ángel Pichetto diciendo algo que nosotros también sostenemos. El problema es por qué lo decís, ¿no? De nuevo, por eso la importancia de la sinceridad en los debates. Porque el gobierno se metió en un laberinto. Porque si ahora devalúa, también hay sufrimiento para los argentinos, para las mayorías. Habrá competitividad para los sectores del campo. Desde ya que sostener una tasa altísima no favorece la producción, todo lo contrario, la está destruyendo definitivamente, porque no hay ninguna posibilidad de fondearse, acá lo decimos muchas veces, un descubierto en el banco o liberar un cheque es una catástrofe, y lo que termina pasando es que las empresas cierran. Ahora, el problema es que si vos metés una devaluación como la que metió Milei en diciembre de 2023, también destruís buena parte de las posibilidades de la Argentina. No lo hacen por otra cosa, no lo hacen porque ellos saben que el dólar barato consigue votos. Bueno, la situación es verdaderamente laberíntica para un gobierno que tiene un plan económico completamente agotado. El problema es cuándo eso se va a manifestar de modo más violento. Quizás con este salvataje que consiguieron de Trump y de Bessent lo puedan posponer un tiempo, pero al final de todo
va a terminar manifestándose. En el medio ganan impacto político, porque con el triunfo y con ese apoyo consiguen que muchos de los gobernadores, algunos de ellos peronistas, también hay que decirlo, terminan yendo al pie. Hoy por hoy, en este mismo momento, están negociando la reforma laboral a cambio de un presupuesto que les mande algunas migajas a las provincias. Esto va a pasar en la Argentina. Es muy probable que tengamos una reforma laboral regresiva. Están negociando con los gobernadores y con la CGT. El viernes nosotros charlamos con Osvaldo Lobato, el secretario gremial de la CGT, hombre de la UOM. La posición de esos gremios, que son los más combativos, ¿va a ser respetada por toda la CGT? ¿Va a ser un conflicto lo que vamos a tener por delante? ¿O la CGT va a negociar, como está negociando, cajas por las obras sociales y otras prebendas? Bueno, es lo que hay que estar mirando con mucho detenimiento. En el medio yo les hablaba de las tasas. ¿Saben quién habló de las tasas? Donald Trump habló de las tasas y dijo también que Scott Bessent, su ministro de Economía, el secretario del Tesoro, está metiendo la pata. Se reía un poco, pero también dijo que lo puede rajar. ¿Eso será un problema para el argentino o no? Si nos están viendo en YouTube, lo van a ver subtitulado, si no se los traduzco. Las tasas han bajado a pesar de la Reserva Federal. Scott, tienes que trabajar en esto. Tiene serios problemas mentales. Algo le pasa, habla de él. Me encantaría despedirlo. Debería estar despedido. Es un tipo extremadamente incompetente. Habla del titular de la Reserva Federal. Tienes que encargarte de esto, Scott. Lo único en lo que Scott está metiendo la pata es en la Reserva Federal, porque la Reserva Federal, las tasas son demasiado altas, Scott, y si no las arreglas rápido, voy a despedirte a vos también. Y se ríe Donald Trump, con su cara de John Wayne, que habitualmente tiene. Y esto parece más una humorada que otra cosa. Él viene teniendo con el titular de la Reserva Federal una discusión porque le pide justamente que baje las tasas para favorecer la producción. Pero parece más una humorada, un chiste lo de te voy a despedir a Scott Bessent, pero yo supongo que a Caputo y compañía por ahí se le llenó algo de preguntas, ¿no? Digo, ¿por qué? Estuve sutil. Lo miré a Rinco y dije, me parece que estuve sutil. Pero, ¿por qué? Digo, básicamente porque es el gran patrocinante de todo esto, a pesar de que, por supuesto, está recibiendo órdenes de Donald Trump. Lo último es una demostración, esto es lo último que vamos a compartir, es una demostración de cómo a veces es muy difícil, aun cuando sos un artista consagrado, oponerte a sectores del poder, y entonces terminás volviéndote más bien tibio. Porque a veces muchos critican así Lali tal cosa o Lali tal otra, pero bancársela contra tipos que después te atacan con todo, se pone muy difícil. Si no, fíjense lo que le pasó a Ricardo Darín, que habló de lo cara que estaba la vida en la Argentina, hizo mención a unas empanadas, que era una marca premium, qué sé yo, lo atacaron todos, del ministro de Economía para abajo, absolutamente todos, y reculó. Es una actitud habitual de Ricardo Darín, no es algo nuevo. Varias veces ha sido crítico, después cuando se dio cuenta de las consecuencias y vuelve para atrás, algún miedo le agarra, es llamativo, porque también es una señal a toda la sociedad. Si Ricardo Darín le agarra miedo cada vez que le responden. Le cuesta eso que tenía la hermana, de ir un poquito más allá. Alejandra y jugársela un poquito, era muy comprometida, efectivamente. Entonces, también nos sirve para que valoremos a otras artistas que están en el mismo nivel y sin embargo se la juegan. Uno puede decir Lali, podríamos decir mucho, recién la expresidenta mencionaba a Rita Cortese. Son tantas, ¿no? Nancy Duplá, efectivamente, después se tienen que Fonsi con esa película hermosa. Belén, que la viste el fin de semana, está buenísima. Tal cual. Es una gran película, de Belén. su manera se la juega. Bueno, Darín, que es un tipo consagrado, sin embargo, dice, yo creo que igual hay una ironía, porque bien escuchado, el audio tiene un contexto de ironía por parte de Darín, pero también un poco recula. Una cosa y la otra me parece que conviven en la declaración, la escuchamos y después la comentamos con ustedes. Yo no tuve ningún cruce con el presidente actual. No, bueno, te responden en las redes, que es como la comunicación. Eso es otra cosa, esa es esta era que viene por otro lado, pero no, yo no tuve ningún encuentro con él, ni nada que se parezca, simplemente pude haber utilizado a lo mejor un ejemplo desafortunado con el tema de lo de las empanadas, pero no,
no me quiero justificar, pero sí me gusta aclarar para que se entienda. Justamente ese día en el que yo fui a ese programa, mi mujer me dijo, ¿viste cuando están las empanadas? Y se ve que me quedó en la médula grabado, y como ejemplo me salió, no puedo creer que valgan lo que valen y demás. Sirvió para algo, porque después bajaron las empanadas gracias a eso, después de que me agradecieron los dueños de esa marca, porque parece que tomaron gran notoriedad. Pero en realidad yo no tuve nada en contra de ellos. Simplemente hubo un señor, el ministro de Economía, que me dio la sensación de que no me trató en forma adecuada, y a eso se subió nuestro presidente por esta cosa de pertenecer, ¿no? Pero yo no tuve nada con ellos. Bueno, ahí estaba Ricardo Darín. ¿Por qué va para atrás? Sí. Después, en esto de que el ministro de Economía no me trató de la manera adecuada, yo creo que mantiene un poco la crítica, pero se maneja entre las bandas, digamos. Y se maneja entre las bandas. Un gobierno te disciplina, digamos, no solo un gobierno apoyado por el 0,3% más rico del país te disciplina. Obviamente te disciplina. Claro. Hagas lo que hagas. Sí, no es Milei. Claro, no es Milei. Es Elstein. Exactamente. Es Eurnequian. Es... Pero no necesariamente, no es que hace un cálculo, no es que Darín se siente y dice, prefiero no hacer. Es natural, es humano, es flaco, vos querés laburar, no te querés estar en quilombos, y aparecer bajo los focos de los trolls, los comentarios, los canales, los periodistas. Mejor, digamos, claro. La vida es mejor sin eso. Ve el espejo de Charry, de un montón, es verse el espejo de que después te dan con un caño, ¿no? Eso sí. Nosotros estamos bien, ¿no? Mira, yo te iba a decir, Marquitos, Flor lo detectó el otro día, me dice, cada vez que vos llegás, Marquitos se levanta. No somos la misma persona, no somos como Batman y Bruno Díaz ni nada. No, entonces, yo lo que decía es, ¿qué es lo que nos está pasando? No, ¿qué nos sucede vida? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no lo charlamos? ¿Por qué no buscamos una instancia de diálogo? Claro. Porque es cierto, a partir de que me lo dijo Flor, yo dije, es cierto, cada vez que llego, si Darín se levanta y se va. Sí, lo que hay que decir, ya lo hemos dicho, lo que hay que decir es que lo que nos sucede es el pluriempleo. El pluriempleo. Vos llegás de un lado, yo me voy a otro. Vivimos haciendo yo así. Yo me acuerdo en Revista Humor, años 79, 80, por ahí, no sé, 81, dibujo, no me acuerdo de qué dibujante, es injusto que me acuerde del dibujo y no del dibujante, fin de año. Entonces dice, decí 3 deseos, el flaco dice, sí, que no pierda el laburo. Y si los otros 2 dicen, no, es que tengo 3 laburos. Y la verdad, volvimos a esa situación de que era mi adolescencia. Eso, porque no me acordaba y efectivamente hemos vuelto ahí. Hemos vuelto a eso. No alcanza, no puedes pagar el alquiler, estás corriendo todo el día. Me voy me río de nervios. Claro, me río de nervios. Baja el catering en las familias con las invitaciones. Y es el mismo, y es la misma matriz, es decir, te lo mereces porque sos un pelotudo, porque durante la última dictadura los chicos lindos de Martínez de Oz, Christian Zimmerman, Klein, todos estos que son como los chicos lindos de Caputo, te decían que lo que pasa es que vos sos un pelotudo. Y además yo me di cuenta ya, por lo menos en este medio, pero creo que le empieza a pasar a otros en otros medios, en otras áreas de laburo también, que casi es bien valorado. Che, te veo en todos lados. Te veo en no sé si es bueno eso. No es bueno. Yo me gustaría verme en un solo lado. Claro. Efectivamente. ¿Cómo ocurría en algún momento de nuestra vida que era con un laburo? Yo a Flor la veo más que a mis hijos. Sí, claro. Sabes que sí, es tremendo. Lo en 3 lugares distintos. Claro, en mi otra actividad de arquitectura digo, bueno, veámonos entonces el viernes. Y me dicen, el viernes es feriado. Claro, yo feriado en los medios. Claro, no existe. En general, en los medios no existe el feriado. Bueno, llevamos tranquilidad a la población. Marco Cittadini y Rinconet estamos bárbaros. Hay amor, todo. ¿Quién sería Batman? ¿Quién sería el villano? No, el Batman. Él es Batman. Yo soy el joven maravilla. O el villano que va girando. Un día el Guasón, otro día el Pingüino. Pero pero quiero que seamos el Batman de los 60, el Batman de Adam West, ¿viste? Ay, el panzón. Y sí, yo no puedo ser otra cosa que el Batman panzón. Y era Waps y César Romero. Ouch, y así con mucho ácido lisérgico. Qué lindo. Y el Batiarrastrémonos, joven maravilla. No, era maravilloso. Me voy escuchándote hacia otro laburo. Bien.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Each morning I get up, can't understand all my feelings. Take a look, and I cry. Lord, what are you doing to me? I spent all my years believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, 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 somebody.
Hace 34 años que falleció Freddie Mercury, y este es un homenaje, pero un homenaje involuntario, porque elegimos con Flor esta versión de George Michael, de Somebody to Love, como dice nuestro compañero Solar a cargo de la operación, la única persona que podría haberle hecho sombra a Freddie Mercury. Exacto. Vos sabés que llegaste vos iluminado. Ahí está. Vos no sabés por qué, pero algo en tu algoritmo, en tu mente, te trajo este tema a la cabeza. Y después nos dimos cuenta de que hoy es aniversario de Freddie Mercury. Exactamente. Tu cerebro sabe antes que vos. Tu cerebro sabe antes que vos. Me lo dijo siempre el psiquiatra. Te juro. me dijo, vos no sabés que el cerebro te avisa cosas. El cerebro te avisa cosas. Bueno, ahí me acabas de contar una anécdota fuera del aire que me parece de lo más linda. Freddie Mercury, bueno, la interpretación de Freddie Mercury de Somebody to Love es excepcional. Está a mi entender a la altura de la de Freddie Mercury, pero a vos te dijeron que hay una pequeña modificación. Sí, yo tengo una amiga que es Daisy May Quinn, ¿te acordás? Sí. Daisy, digo, te vas porque vive en India hace como 15 años, ya se fue a la India. Daisy, fanática número 1, casi fundadora del club de fans de Freddie Mercury en la Argentina, escribió el libro de Freddie Mercury latinoamericano, que allá en Inglaterra se lo compraron. Fue la única que fue a la escuela de Freddie Mercury, le dieron un diploma de Freddie, estuvo en el piano que tocó, o sea, hiper fanática. Me contó que cuando fue a Wembley, allí el comentario era que George Michael había sido muy generoso en la versión que hizo, porque donde pudo haber llegado una nota muy alta, la reprimió. Como que ahí no se metió, claro. Como que eso lo deja para el honor, en el final sobre todo, lo deja que lo cante la gente. No lo cierra él como un gesto de honor a Freddie, ¿no? Muy bien, 9:40, estamos en la querida Radio de las Madres, en Caballero de Día. Nos pueden dejar mensajes al 11 3200 0530, y como cada vez que me dejan... ¿Hay mensajes? Sí, hay tanto. Hoy llegaron un montón y como no nos hicimos, te quería contar esto, que porque hoy especialmente le dijimos a nuestros amigos que como era feriado, si querían nos mandaran fotos de qué estaban haciendo. Un pésame también. Bueno, pero llovieron las fotos de los jardines, de las macetas, de los balcones con flores. Por eso quiero agradecer a algunos. Por ejemplo, en este caso le quiero agradecer a Diego Manuel Vidal, que nos envía un video de una tortuguita que él rescata en la playa, porque él dice, aquí andamos, para nosotros fueron feriados jueves y viernes por el Día de la Conciencia Negra, hoy en la caminata diaria, porque él está en Brasil, ayudando a la naturaleza para que siga su curso, y me muestra cómo a las tortuguitas recién nacidas, como hay nidos en unos palos que nos muestran la foto, las envían al mar. Al mar. Es un genio. Otro, nos escribe la gente del Museo Isla Maciel, nos manda las fotos por arrancar con unos mates, y nos manda la foto de lo que es el patio de la Casa Museo Carpintero, que es una belleza. También nos manda Ramón desde Mar del Plata. Ahí tenemos a quienes nos están viendo. ¡Qué bueno! Gracias, Leandro. YouTube, estamos viendo las fotos es el Museo de Isla Maciel. Exacto. También nos envía, por ejemplo, Ramón desde Mar del Plata, la flor de pitaya. Besos y gracias. Es una flor gigante de color fucsia. No sé si está por ahí, pero quiero decirles que hemos visto todas las fotos y son hermosas. Tenemos un cactus. Me encantan los cactus. La flor de cactus de Gabriel de Concepción del Uruguay, que es de color naranja. Que además viste que las flores de cactus duran poco, es como un amor de verano. Exacto, como dice la canción de Cerati. Me gustan los cactus porque son de las pocas plantas que no liquido. Yo soy no mano verde, mano negra.
Si se te mueren ahogo, ay, sí, no. se me mueren todos, salvo los cactus. Claro, Así mira que vos. eso Bueno, es una Rinco. ventaja. Gracias al chofer de app que dice, solo puedo interactuar poco porque trabajo, pero yo les agradezco a ustedes la posibilidad que me dan de debatir con mis pasajeros. Epa. Qué Muy bueno eso, ¿eh? Bueno, gracias a cada una y a cada uno. Ha sido una mañana preciosa y también quiero contarte esto porque desde la Patagonia, desde Allen, unas flores divinas nos están enviando también, le digo, a Graciela Cancelleri. Y dice Lidia de Lanús, comida para las mariposas. Mira, ahí está, desde la Patagonia, mira qué belleza. Qué lindo, qué Eso lindo. es Patagonia Allen. Gracias allí, pero unos jardines tan hermosos, todos. Acá esto es comida para mis mariposas, dice desde Lanús, nuestra oyente Lidia. Mirá qué preciosos. Gracias por haberse por haber participado con sus flores. Es el Jardín de Lanús que debe estar festejando el triunfo. El triunfo, ¿no? ¿Qué te parece? Gracias, Lidia de Lanús, y a todos. Muchísimas gracias. Y retomo lo que decía nuestro oyente y compañero sobre esto de debatir con los pasajeros. Es una buena cosa debatir. Digamos, me pasó hace unos días, tomé un Uber y era, viste, no quiero hablar porque en general suelen ser del lado de enfrente, de la grieta, y al final ninguno de los dos hablamos y cuando llegamos a destino empezamos a hablar y los dos estábamos de este lado del... Viste que el Uber cambió, está viniendo así de que hay lado. que animarse, hay que salir de lo que Elizabeth Noel llama, es una socióloga, la espiral del silencio, que no hablas porque imaginás que el de enfrente no va a estar de acuerdo con vos, es un plomo, qué sé yo. Bueno, hay que hablar más porque hay mucha gente que piensa como este lado de la grieta y no se anima a hablar porque hay como una especie de sentido común creado por los medios en contra. Pero hablando de medios, quiero usar este espacio que con mucha generosidad el señor Roberto Caballero, que aprovechamos para saludar, me cede 3 veces por semana para saludar el trabajo increíble que están haciendo nuestros colegas serios, los periodistas independientes, apolíticos y apartidarios. Porque, querida Flor, lo hemos dicho varias veces, pero hay que repetirlo, es muy fácil apoyar a un gobierno que aumenta los salarios, aumenta las jubilaciones, invierte en obra pública, construye hospitales, represas, rutas, escuelas, pone satélites en el espacio o entrega computadoras. Es muy fácil, no requiere ningún talento especial, lo puede hacer cualquier boludo, por ejemplo, como yo. En cambio, apoyar a un gobierno que hace exactamente lo contrario, que ajusta jubilaciones, ajusta sueldos, frena la obra pública, ni siquiera entrega medicamentos oncológicos a quienes los necesitan, bombardea la salud pública. Bueno, apoyar a ese gobierno requiere de un talento especial, requiere de garra, de ahínco, de pasión, y yo diría incluso, Flor, de profesionalismo. Sí, claro, profesionalismo. Escúchame, dejar que se pudra la comida de los comedores, que te peguen en la plaza. Exactamente, todos los miércoles con precisión helvética, fajan jubilados y vos sos periodista. Me río de ahí, nervios, es un horror. Y decís, bueno, tal vez no eran todos jubilados, bueno, ese no era tan viejito, Claro. Le dio un golpe de cabeza sobre el palo de gendarme. Es una tarea notable y nosotros desde acá queremos aplaudirla, queremos claro. de forma genérica. Que haya se proponga personas vinculadas al narco. Al narco, exactamente. ¿No? Sí, total. Y sin el equipamiento específico es muy difícil diferenciar a un periodista independiente de un funcionario del gobierno nacional, y eso requiere de mucho talento. Pero esto va a un saludo genérico, pero también es hora que empecemos a valorar el impulso individual, porque finalmente es un gobierno que nos habla mucho de los individuos en contra de lo colectivo, y hoy quería hablar de una gran amiga mía, Laurita y Marco. Laura, sé que me estabas mirando, te mando un fuerte abrazo, que hace un trabajo también excepcional, me llamó ayer muy dolida,
¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ella me dijo, y tiene razón, me dijo, che, vos hablas mucho de Luis Mandela Majul, hablas de Johnny Viale, ¿qué pasa conmigo? Claro, con las mujeres. Ojo. Mirá, en serio, Ringo, pero, que hay toda una movida. Pero yo hablo mucho de Cristina Pérez, que es también mi gran, pero no de Laura Di Marco. Y yo le dije, Laurita, me hago cargo. Hago cargo, tenés razón. O sea, me dijo, mirá, vengo haciendo muchas cosas. Y acá la vamos a escuchar en un gran momento. Ustedes saben, es el momento Calvete. El momento Calvete, el momento Españolo. Es ahí donde se ven los pingos en la cancha. ¿Qué haces con un Calvete, con un Españolo? Si Calvete fuera kirchnerista, las denuncias sobre Calvete probarían la corrupción intrínseca del kirchnerismo y del peronismo todo. Son todos chorros. Calvete, chorro. Ahora bien, siendo que Calvete es oficialista y no kirchnerista, las denuncias de corrupción sobre Calvete lo que prueban es que los chorros son los argentinos. Claro, es un drama. Es algo que la corrupción es inherente a nuestro país. Es como se dice, transversal. Es transversal, no tiene nada que ver con la política. Son esta gente que estructuralmente la Argentina. Estructuralmente. Antes es kirchnerismo, peronismo y ahora es estructural. Estructural, total. Así que escuchamos a Laurita Di Marco con Maxi Montenegro. Tienen un dúo interesante. Yo creo que Calvete es poder permanente. Ahí nosotros mostramos una foto con Gasulla donde estaba con De Mendiguren y con Duhalde, por ejemplo. También estaba con gente de Cambiemos. Estamos hablando de los años 90, ¿no? De lobistas que traspasan gobierno. Que son intermediarios entre, en este caso, el tema de las droguerías y las contrataciones con el Estado. Esos lobistas que llevan y traen y en el medio cobran una comisión, ¿no? Más allá de la intermediación entre el sector público y los empresarios privados. No sé si coincidís, pero digo, más allá de los gobiernos. Más allá de los gobiernos, sí. Claro, había una foto con Eduardo Duhalde cuando Lo que pasa es que acá involucra a un personaje que es Diego Españolo, que ustedes mostraban, digamos, los chats directos, casi como si le diera órdenes o sugerencias o consejos a Diego Españolo, que era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. No era alguien que estaba en tercera o cuarta línea, sino que era un hombre que estaba en un lugar, digamos, privilegiado del poder libertario, ¿no? Ahí vemos que a Maxi Montenegro le tira un poco de sisa. Él dice, che, bueno, pero está bien, la corrupción es estructural, todo lo que quieras. Laurita Di Marco trae esta información muy relevante, que es Calvete con una foto con Duhalde en los 90. Súper relevante. Le tira de sisa a Maxi Montenegro y dice, pero che, bueno, pero ojo, que esto es diferente, porque español, lo que sea. Pero Laurita Di Marco sigue ahí, se arroja sobre la granada. Yo creo que el arrojamiento sobre granada debería ser un deporte olímpico. AM530, 20 años. Hola, soy Teresa Parodi. Estoy deseándoles muchísima continuidad, es decir, estoy deseando que la radio de las madres que cumple 20 años siga para siempre. Es una voz necesaria. Amamos ese espacio radial donde cada uno de los programas tiene un compromiso con la vida. Un abrazo para esa queridísima radio. Mucha felicidad. Somos Radio. AM530. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo.
renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685 Capital. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en como HCDiputadosBA. Una de las catedrales más importantes del mundo, de un teatro a la altura de la Scala de Milano, de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica. Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Los Beatles están presentes, que son universales porque decíamos recién con Rinco que él recordaba este video precioso de la cantante, contanos, Fiona Apple. Fiona Apple. El video es muy interesante, sí, porque es ella que canta en una especie de ambiente de estos fuentes de soda de los años 50 en Estados Unidos, sí, y entra una serie de energúmenos con bat de béisbol, rompen todo
y ella sigue cantando y tiene mucho que ver con la canción como esta especie de burbuja, Sí, que nada puede cambiar mi mundo. Nada va a cambiar mi mundo, exacto, escrita por Lennon, ¿no? Por Lennon, estábamos exactamente. recordando fuera de micrófono. Acá tengo una revista Archie. Un día vamos a preguntarle a la audiencia si leyeron esta revista de Acá está Archie. Ay, qué lindo, está Archie, Torómbolo, tal cual. Porque Verónica. pasamos de Fuente de Sodas a Archie, Torómbolo, Verónica, Betty. Ay, qué lindo, la revista. Yo estaba enamorado de Verónica, que era la mala, y me caía bien Betty, que era la buena, rubia. Claro. Era algo así como Isidoro Cañón, o sea, distinto, pero Isidoro Cañones acá en la Argentina. Claro, era el formato de Editorial Novaro. Todos los señores mayores como yo hemos pasado por esa. Pero bueno, se nos ha ido el programa. Le quería mandar un beso muy grande, un saludo muy grande a Lali Minichelli, que fue entrevistada recién por Marcos y por Flor. Es la esposa de Julio De Vido. A Julio De Vido le mandamos un enorme abrazo. Es bueno que hablemos de Julio De Vido, es bueno que hablemos de sus 12 años como el mejor ministro de planificación que hemos tenido en este bendito país, y cuál era la Argentina anterior a De Vido, Néstor y Cristina, y cuál fue la Argentina que dejaron. De eso hay que hablar. Pero bueno, se nos fue el programa. Gracias al señor Silvio Soler, que ha venido con una especie de guayabera, una cosa extraordinaria. El rockabilly, le digo, yo soy un rockabilly. Un rockabilly. Gracias a Gary Castro, Ezequiel Leone y el señor Juan Pifierro, siempre presente en streaming Leonardo Deza, la producción audiovisual Mora Urzagasti, Manon Sanseverino, Nicolás Pasos y Vicente Castro en las redes. Y por Dios, no cambie de dial, no toque botón, permanezca, siga en la querida radio de las madres. Ya llega el Flaco Tonietti y todo el equipo. Tenemos Flor. ganadora del libro de la LEF, hoy Peronismo y Revolución, de John William Cook. Epa, volvemos a las fuentes. Volvemos a las fuentes, se lo lleva Lidia de Lanús, que nos envió su foto de comidita para las mariposas y es su jardín en Lanús. Así que Lidia, has ganado este libro. Ahí está, mira, ese es el jardín de Lidia. Qué lindo, jardín de Lidia, qué lindo. ¿Qué son? Alimento para mis mariposas, dice. Ah, mira. Yo no ¿Hay albahaca? No, ya no veo nada, estoy ciego. Pero me pareció que podía ser albahaca. Hace de cuenta que es albahaca. Ah, si a vos te decimos gusta que es albahaca, fantasía con que es albahaca, me encanta. Muy bien. Menta, dicen acá. Menta. Fantasean con menta también. Bueno, vemos. Menta y albahaca puede funcionar. Sí, menta y limón. El otro día veía que le ponían una limonada, menta y albahaca. Ojo al piojo. Y jengibre, sí, jengibre siempre es bueno. Bien, quédense en la 530, la radio de las madres. El monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad, sinceramente.